Estamos gozosos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Oremos entonces y digámosle al Señor que nos ayude a poder compartir su palabra en esta hermosa hora. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu piedad y tu misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, pero especialmente el día de hoy, y que nos tienes aquí en tu casa, Señor, para cerrar con broche de oro este día, Señor, siendo ministrados por tu palabra. Así también, Señor, te pido que bendigas tu palabra, que llegue a cada corazón, a cada mente, tanto los que están aquí presentes como los que están al alcance de mi voz, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Síguete manifestando en nosotros, sigue derramando tu exquisita presencia como lo haces fielmente, Señor. Sigue haciendo la obra en cada mente y en cada corazón, en cada persona, en cada hijo, en cada hija tuya, Señor. Sigue haciendo la obra. Nosotros creemos a tu palabra, Señor, de que el que empezó la buena obra la va a terminar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero empezar con este versículo que está en 1 Corintios 3:10. En esta Biblia dice de la siguiente manera, aquí está hablando el apóstol Pablo. Hoy sí todos ven, ¿verdad? Acá, ok, gloria a Dios. Dice, Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia, ¿sí? Y luego dice, yo puse los cimientos y otro encima y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado cómo edifica. Pero yo lo que me quiero quedar acá es con estas letras que están un poco mayor que el resto, donde dice Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Mire qué impresionante es eso. Me llama poderosamente la atención esa palabra pericia, porque pericia es habilidad, pericia es sabiduría. Amén. Pero note que aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que Dios le enseñó cómo debe edificar. Entonces a nosotros Dios, hermano amado, nos debe de enseñar cómo debemos de edificar. ¿Cuántos quieren aprender cómo se debe edificar? Amén. Y entonces dice aquí con pericia, quiere decir sabiduría. Entonces dice la Biblia aquí en Proverbios 9:1 que la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Entonces vemos acá que la manera de edificar es a través de la sabiduría, porque la sabiduría sí puede edificar. Ok, entonces nosotros para poder ser edificadores, hermanos amados, nosotros necesitamos sabiduría. ¿Cuántos quieren edificar su casa? Amén. Ok, estoy hablando en lo espiritual porque en lo físico tendría que ser un albañil, ¿verdad? Pero nosotros, dice que en la escritura que espiritualmente podemos edificar casa, ¿verdad? Y usted está llamado a ser un edificador. ¿Cuántos quieren ser un edificador? Amén. Y para ello tenemos que tener sabiduría. Y entonces dice la Biblia aquí en 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios tiene un nombre. ¿Cómo se llama la sabiduría de Dios? A ver, ¿cómo se llama? Cristo. Él es la sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría tiene un nombre y se llama Jesucristo. Entonces nosotros, por ello, es que como hijos de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo, no solo nos dio el derecho de llegar a ser hijos, sino que nos dio la capacidad y la habilidad de poder edificar, porque nosotros somos llamados a ser edificadores, porque hemos recibido la salvación que proviene del Señor Jesucristo a través del Padre, ¿verdad? El Padre viene y nos da al Señor Jesucristo, y con el Señor Jesucristo nos hace sabios. Por eso es que este evangelio para el mundo es necedad, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Pero hermano, también debemos de entender de que tanto Dios tiene su sabiduría como también el enemigo es un imitador barato, ¿verdad? Usted
Si usted se da cuenta, el Señor tiene ángeles, el diablo tiene ángeles. La Biblia dice que Jesús es luz y dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una imitación. Por eso es que nosotros tenemos que amar la verdad para poder identificar y aprender a diferenciar la luz de las tinieblas a través de la sabiduría. Entonces existen dos tipos de sabiduría, que es la celestial y que es la terrenal, ¿verdad? Esta sabiduría terrenal, según lo dice la escritura ¿en dónde? Vamos a ver, ¿dónde lo tengo aquí? Para no leerlo todo. Según lo dice la escritura acá en Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Entonces podemos decir que la sabiduría terrenal, la que no proviene de Dios, diga conmigo, no proviene de Dios. Entonces es terrenal, animal y diabólica. Y lo que esta sabiduría quiere ministrar a nuestra vida es que quiere ministrar voy a ponerlo bien, quiere ministrar nuestro cuerpo, quiere ministrar nuestra alma y quiere ministrar nuestro espíritu. Pero nosotros debemos de por ello dejarnos ministrar por el bendito y glorioso Espíritu Santo. Ok, entonces el domingo pasado vimos dos ejemplos de personas que los alcanzó la ministración de la sabiduría terrenal y terminaron convertidos en hijos del diablo. Pero aquí no hay ninguno. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Aquí todos somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Entonces yo puse el ejemplo aquí de Judas, que Judas tenía la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces en un ejemplo de sabiduría terrenal, el Espíritu Santo me recordó cuando al Señor Jesucristo le derramaron un perfume que era una ofrenda muy valiosa, y entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y porque sustraía de la bolsa del tesoro del ministerio del Señor, sustraía lo que ahí se echaba. O sea que Judas era el encargado de recibir las ofrendas y los diezmos que le daban al Señor Jesucristo en su ministerio, ¿verdad? Pero Judas, Dios se lo daba para que él lo administrara, pero Judas era un ladrón. Entonces Judas menospreció la ofrenda que le dieron al Señor con la sabiduría terrenal que él tenía. Y entonces evolucionó a la animal. ¿Por qué? Porque cuando evolucionó al animal, con un beso entregó a su maestro, con un beso entregó a su Señor. Bueno, él nunca lo reconoció como Señor, solo lo reconoció como maestro. Entonces ahí vemos que esa es una sabiduría animal, el no reconocer lo que Dios le ha dado a uno y desperdiciarlo. Amén. Y luego evolucionó a la sabiduría diabólica, porque dice la Biblia que Jesús dijo: no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Judas tenía la sabiduría terrenal, evolucionó al animal y luego a la diabólica. Pero cuando decimos la animal, hermano, es porque su alma fue corrompida totalmente. Y entonces, como su alma fue corrompida totalmente, tomó decisiones con su instinto. Por eso es que entregó al Señor, por eso es que entregó al Maestro, porque no lo hizo en el espíritu, sino lo que lo hizo en la carne. ¿Carne qué es? Alma más músculo, ¿verdad? Es carne. Entonces por eso es que Judas evolucionó a esa situación. Muy bien. Luego puse el otro ejemplo de los hijos de Elí, ¿verdad? Que tenían también sabiduría terrenal, animal y diabólica, y que estos, voy rápido por cuestión del tiempo, menospreciaban las ofrendas del Señor. Esa era la sabiduría terrenal. Ellos no creían en las ofrendas, ellos la menospreciaban. Y la menospreciaban de diferente manera. Uno,
no la daban, o la otra daban lo que les sobraba. Entonces eso es llegar a menospreciar las ofrendas. Llegar a menospreciar las ofrendas es dejarse meter dardos por el enemigo, de que no hay que diezmar, de que no hay que ofrendar, porque eso no existe o eso no es así. Eso es una sabiduría terrenal. Y lamentablemente el diablo ha logrado capturar las mentes de ministros o de pastores muy reconocidos que se han aprovechado de eso. Por eso es que el pueblo de Dios tiene poquito cauterizada la mente, pero nosotros los que hemos entendido debemos de renunciar a esta sabiduría terrenal y no menospreciar la ofrenda del Señor. Luego ellos evolucionaron a lo animal, porque su alma, hermano, tenía una confusión de instintos, de sentimientos encontrados, porque dice la Biblia que en 1 Samuel 2:22 que estos hijos de Elí tenían relaciones sexuales con las mujeres en el tabernáculo. Trasladémoslo a nuestros días. Un ministro que tiene relaciones sexuales en la iglesia, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, esa ya es una sabiduría animal. ¿Por qué animal? Porque perdió el control de sí mismo. Actuó por instinto, por impulso, indomable, no podía contenerse. Y entonces los hijos de Elí terminaron en la sabiduría diabólica, porque dice la Biblia, 1 Samuel 2:12, ahora bien los hijos de Elí eran hijos de Belial, que no conocían a Dios. Y esos hijos, esta palabra Belial significa maligno. O sea que estos hijos de Elí eran hijos del maligno. Entonces mire cómo la sabiduría terrenal, animal y diabólica permea con pensamientos terrenales, pero yo lo que me doy cuenta en estos dos ejemplos de Judas y los hijos de Elí, de que el pensamiento terrenal, la sabiduría terrenal es a través del dinero. Por eso es que la raíz de todos los males, ¿qué es? Es que el cristiano crea que depende de lo que tiene económicamente, que depende de que esté aferrado al dinero. Y yo no estoy invitando a nadie a hacer mano rota, ¿verdad? O que sea ¿cómo se llama? Que pueda desparramar el dinero, derrochar el dinero. No, yo no estoy invitando a eso. Pero lo que tampoco estoy invitando es que se ame al dinero, sino que nosotros sepamos darle el uso adecuado del dinero, que el uso del dinero tiene tres funciones. El dinero tiene tres funciones. Número uno, honrar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Número dos, para nuestro sustento y para nuestro deleite, para nuestra satisfacción, para nuestros gustos. Y número tres, para ayudar a los pobres. Amén. Esas son las tres funciones del dinero. Cuando nosotros las cumplimos, vemos la gloria de Dios, vemos la sobrenaturalidad de Dios. Pero viene el diablo, que el Señor lo reprenda, y utiliza la sabiduría terrenal y empieza a hacer que el pueblo de Dios menosprecie la ofrenda, como lo hicieron los hijos de Elí o como lo hizo Judas, cuando esa mujer dio una ofrenda de 300 denarios. En aquel tiempo era el salario de un año. Hagamos de cuentas que esa mujer ganaba 5,000 pesos mensuales. Va que es muy poco, ¿verdad? Pero por ahí va. Vendrían a ser 60,000 pesos al año. Entonces esa mujer agarró los 60,000 pesos, hermano, y de qué comía y cómo pagaba sus cosas, no me pregunte, pero me imagino que agarró ese dinero y fue a comprar un perfume, el más caro de todos, era de nardo puro, la pura esencia, y lo derramó a los pies del Señor. Se lo derramó al Señor. Y entonces vino Judas y dijo: qué desperdicio, utilizando la sabiduría terrenal. Entonces tengamos cuidado con esto, porque no podemos servir a dos amos, dice la escritura, ¿verdad? No podemos servir a Dios, pero tampoco podemos servir a Mamón, y Mamón era el dios de la riqueza. Entonces usted no le puede servir a la riqueza, no puede depender de las riquezas. Entonces recuerde, el dinero es para tres cosas: uno, para honrar a Dios; dos, para nuestro sustento; y tres, para ayudar a los pobres. ¿Cuántos decimos amén?
Gloria a Dios. Muy bien, entonces en la escritura vimos personajes. El domingo pasado vimos un personaje que se llamaba Asaf en el Salmo 73, que empezó a tener la sabiduría terrenal a causa de la envidia y luego evolucionó a la sabiduría animal, pero cuando él estaba en la sabiduría animal, la misericordia de Dios lo visitó y él recapacitó y abandonó la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Se acuerda que lo vimos el domingo? ¿Sí? Y entonces yo hoy le puse por nombre de este título, bueno, a esta prédica le puse por nombre Abandonando la sabiduría terrenal y animal. Porque obviamente al abandonar la terrenal y la animal ya no vamos a caer en la diabólica, pero debemos de evolucionar. Entonces mire, hablemos del hijo pródigo. Dice la Biblia en Lucas 15:11, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, pero no dice los nombres, ¿verdad? Solo dice el mayor y el menor. Pero entonces aquí viene la sabiduría terrenal que le pegó en el corazón al menor. Ahora aquí viene un problema, que nosotros somos los menores y el Señor Jesucristo es el mayor. ¿Se acuerda que Él es nuestro hermano mayor? ¿Sí? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, el hermano mayor de esta parábola vendría a ser Cristo y el hermano menor vendríamos a ser nosotros. Entonces la sabiduría terrenal empezó a afectar al hermano menor. ¿Sí me doy a entender con ese ejemplo que acabo de colocar ahorita? ¿Sí? Muy bien. Y entonces miremos cómo afectó la sabiduría terrenal. Y dice la escritura así en Lucas 15:12. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Me gustó esta versión porque dice, quiero que me des mi herencia ahora. ¿Qué entiende usted por ahora? Ya. ¿Se lo estaba pidiendo educadamente o se lo estaba exigiendo? Estaba exigiendo. Ahí ya le había faltado el respeto al papá. Miren la sabiduría terrenal. Le metió ambición al hijo en su corazón, a la mente, y empezó a exigirle de una manera grosera y abusiva a su padre, faltarle el respeto. Y entonces aquí se estaba violando un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados. Entonces aquí este hombre ya le estaba faltando el respeto, estaba violando ese mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. Y entonces note cómo la sabiduría terrenal va más allá de cómo afecta las estructuras espirituales para que el pueblo de Dios perezca. Y nosotros por eso necesitamos sacudirnos de esa sabiduría terrenal para poder, hermano, avanzar a la sabiduría que desciende de lo alto. Y otra cosa es que le perdió el amor al padre, porque dice, dame la herencia antes que mueras. Quien dice, a mí no me importa si vas a morir, dame mi herencia porque yo la quiero y después muérete en paz. ¿Cómo sentiría usted como papá que su hijo se le acercara y le dijera eso? ¿Ah? Le dijera, déjame tus propiedades antes que te mueras, por favor. ¿Se imagínense eso, verdad? Ahora, que uno de padre diga, yo voy a ir a donde un abogado y voy a dejar las cosas a tu nombre antes que muera, eso ya es otra historia. Pero aquí este hombre le había perdido el amor a su papá. Entonces el padre, al ver ese rechazo, al ver el desamor que el hijo le tenía, pues no le quedó otra que acceder, ¿verdad? Y mire lo que obliga la sabiduría terrenal, obliga a dividir. El padre dividió sus bienes entre los 2 hijos. Se perdió la coinonía, se perdió la unidad, se perdió el común acuerdo. ¿Se acuerda que hablamos de la coinonía, verdad? Se perdió el vínculo de la unidad ahí. Pero todo lo que provoca la sabiduría terrenal es tremenda, porque provocó una desestabilización en el hogar. Fue como una bomba que se tiró en medio del hogar y destruyó la familia.
Y entonces el padre empezó a dividir. Exactamente, le faltó el respeto de una manera tremenda. Y el padre no le quedó de otra que dividir, y empezó a haber división a tal punto que cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el hijo mayor no lo quiere, no lo recibe. ¿Por qué? Porque la sabiduría terrenal había provocado una división grosera, una división muy grande. Ok, mire el versículo 13. Después de haber recibido su herencia, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Mejor solo voy a señalar aquí, a una tierra distante. Tomó su distancia. Ahora, a él, hermano, no le dieron una herencia de pesos en efectivo. A él le dieron vacas, ovejas, burros, camellos, gallinas, pollos, todo lo que el padre tenía, y le dio terrenos. Entonces él en esos pocos días lo vendió rápido. A ver, si lo vendió rápido, ¿usted cree que lo vendió bien o lo vendió mal? Mal. Lo regaló prácticamente, pero aún así era muchísimo dinero el que él llevaba. Se puede imaginar qué tipo de herencia le han de haber dado, que lo mal barateó. ¿Se entiende esa palabra acá? Lo mal barateó. Y de todo modo juntó un montón de dinero. Empacó sus pertenencias y entonces marcó una distancia. Ay, Señor bendito, marcó una distancia. Se separó de su papá y de su hermano. Se separó de su casa, puso una línea. Levantó un muro de una diferencia entre ellos dos, marcó distancia, puso agua de por medio, pues, ¿verdad? Se separó de ellos. Y entonces cuando se separó de ellos, aquí se cumple aquel proverbio que dice que el que se aísla, su propio deseo busca, y sobre todo consejos encoleriza. No le acepta, alguien así, con sabiduría terrenal, no acepta un consejo, porque él quiere estar distante, él quiere estar solo, él piensa que así como él vive está correcto y que los demás están equivocados y que él no. ¿Por qué? Porque marcó una distancia, y cuando marcó una distancia empezó a derrochar todo su dinero. Todo su dinero empezó a derrochar. Pero lo empezó a derrochar porque llevó una vida con desenfreno. Yo lo que le quiero a usted hacer ver en esta noche es cómo la sabiduría terrenal es tremenda. Porque a Asaf en el Salmo 73 le provocó envidia y casi ponía su boca contra Dios. Pero aquí destruyó una casa, destruyó un vínculo familiar, a tal punto que después de marcar la distancia y de derrochar el dinero, de desperdiciar el dinero, ve lo que pasa cuando no se honra a Dios. Se derrocha el dinero, porque lo que no se le da a Dios, el diablo lo quita. Y eso no lo entiende la gente que no conoce al Señor. Porque ellos dicen, ¿cómo voy a dar mi diezmo? ¿Cómo voy a dar mi ofrenda allá? Yo no quiero eso, pero van a comprar su paquete de cervezas, cigarros, y viven una vida perdida. Entonces, el dinero que les hubiera servido para honrar a Dios, 10 veces más se lo entregan al diablo en los vicios y en las perdiciones. Se derrocha. Por eso es que el diablo le mete el dardo a las personas y dice, no diezmes, no ofrendes, porque eso es mío, dice el diablo. Y cuando alguien accede, entonces viene el diablo y dice, ya gané, y empieza a meter problemas, empieza a meter enfermedades, empieza a meter dificultades, y de todos modos lo que iba a diezmar, de todos modos se le fue, no lo disfrutó. Porque dice la Biblia, hay quienes retienen lo que es justo y ni sus deudas pagan. Busquemos eso, hay quienes retienen lo que es justo. Y entonces mire, vivió una vida desenfrenada. Como diría aquel cantante, vivió la vida loca, ¿verdad? Tremendo, mire la sabiduría terrenal.
Por eso nos despojamos de esa sabiduría terrenal, ¿verdad que sí? No la queremos. ¿Va que no la queremos, Alancito? ¿Verdad? Gloria a Dios, jovencitos, no, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Como él no se detuvo, la sabiduría terrenal, mire pues, después de que la sabiduría terrenal lo había derrotado, lo había acabado, le había quitado todo, ahora dice la sabiduría terrenal, y le chifla la sabiduría animal, ¿verdad? Puro cuando los luchadores, a esos en la lucha libre hacen cambio, ¿verdad? Se tocan la mano para que entre el otro, ¿verdad? A pelear. Así le dijo la sabiduría terrenal al animal, ven, ahora te toca a ti. Y entonces entró la sabiduría animal. Y entonces dice, cuando lo había gastado todo, aquí termina la sabiduría terrenal, aquí. Entonces vino una gran hambre a aquel país. Y entonces este hijo empezó a pasar necesidad. Hermano, necesidad de todo, no solo de comida, necesidad para mantener sus vicios, sus adicciones, porque a esas alturas del partido, él ya se había vuelto adicto. Él ya se había vuelto adicto al alcohol, a la cerveza, a las drogas, a lo que sea. Tenía necesidad de satisfacer sus deseos pecaminosos. Ya no lo recibían en los bares, de los tables, lo echaban a patadas, porque como ya no tenía dinero, ya no podía ir. Entonces les había cerrado, empezó a tener necesidades profundas. Y entonces dice el versículo 15, mire la sabiduría animal, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda a que apacentara cerdos. Entonces mire la sabiduría animal, hizo que él se arrimara a una persona que no le iba a ayudar en nada. Buscó ayuda en el mundo. ¿Qué le correspondía a él aquí? Si lo había perdido todo, ¿qué le correspondía a él ahí? ¿Ah? Volver. ¿A dónde tenía que volver? A la casa del Padre. Por eso es que los enemigos del año del retorno, mire, el año del retorno es para que todos los hijos vuelvan a casa espiritualmente. Pero la sabiduría terrenal y animal se va a levantar con poder, y lo que van a hacer muchos es que en vez de volver a Dios y reconocer su gran error, van a seguir en su orgullo al 100% de la capacidad, y se van a arrimar a personas, van a buscar la solución a sus problemas a su manera. Dicho buen mexicano, se van a morir en la raya. Esta decisión tomé, y más vale que digan que no volví, pero que morí con orgullo, a que volví humillado. Mire qué pensamiento, ¿verdad? ¿Qué prefiere usted? ¿Volver humillado o morir en el orgullo? Volver humillado, porque esa es la sabiduría de lo alto, pero la sabiduría terrenal y animal es tremenda. Lo llevó a buscar, hermano, un trabajo. Y hermano amado, le dieron el trabajo de apacentar cerdos, cuando él en la casa de su padre apacentaba ovejas. Porque el cerdo, hermano, para los judíos, para los israelitas, es un animal inmundo. A ver, ¿en dónde se depositó la legión de demonios de aquel hombre que estaba endemoniado? ¿En dónde? En los cerdos. Y los cerdos, en su instinto animal, buscaron el agua para liberarse de los demonios. Por eso es que cuando usted se bautizó en agua, los demonios y los espíritus inmundos perecieron y perdieron ahí. Que ellos abusivamente quieran seguir teniendo derecho en usted es porque usted se lo permite, pero ya no tiene ningún derecho. Porque dice el espíritu inmundo cuando sale de un hombre: voy a volver a mi casa. Pero si nunca fue de él. Pero son abusivos. Entonces, imagínense, lo mandaron a apacentar cerdos. Era el trabajo más bajo que él podía hacer,
pero ya lo había permeado la sabiduría animal. Y entonces, hermano, aceptó el trabajo y se empezó a juntar con los cerdos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo lo voy a modificar ahorita. Dime con quién andas y te diré cómo vas a terminar, cómo vas a acabar. Y entonces el versículo 16 dice lo siguiente. Mire la sabiduría animal. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, él ya tenía el instinto de un cerdo. Él ya tenía el apetito de un cerdo. Hermano, tremendo eso. Ya tenía el antojo de un cerdo. Hermano, le tenía un deseo intenso. Mira, aquí lo dice, tenía un deseo de llenarse el estómago con las algarrobas. Ahora, mire, cuando nosotros estudiamos esta palabra algarrobas, esta palabra algarroba en el griego significa cuerno pequeño. Cuerno pequeño. Voy a poner aquí, cuerno pequeño. Cuando leemos el libro de Daniel, y dice el libro de Daniel, y vi que salía un cuerno pequeño, ese cuerno pequeño se llama el anticristo. Entonces, esto es más profundo, por eso es que Jesús nos hablaba en historias, pero son historias muy profundas. Entonces, este hombre tenía sabiduría terrenal, animal, que lo conducía, hermano, a comer algarrobas, comer comida del anticristo. Tremendo, eso es algo impresionante. Pero dice que ni un cerdo le convidó una algarroba. Yo imagino, hermano, si él tenía tanta hambre, muchísima hambre. Haga de cuenta que usted lo invitaron a una carne asada y están asando la carne y usted, hermano, no desayunó y se le olvidó haber cenado. Se fue a la cama sin cenar y se levantó sin desayunar. Y lo invitan a una carne asada y usted siente el olor, hermano. Y usted le tiene confianza a la persona que está asando la carne. ¿Qué va a hacer usted? Ahí déjelo, hermano, no se preocupe. Ahí déjelo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ah? Usted se va a arrimar y le va a pedir, ¿verdad? Y tal vez él va a estar picando y no va a detener el cuchillo, pero usted le va a quitar un pedacito y se lo va a comer. Entonces yo creo que este hombre tenía antojo de eso. ¿Qué creen que hizo para tomarlo? Se agachó, ¿verdad? Y cuando lo quiso agarrar, le tiró una mordida al otro cerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya estaba en una condición de sabiduría animal. Él ya estaba sobreviviendo por instinto. Él ya estaba sobreviviendo por sus propias fuerzas, por el medio natural humano. Y como cristianos no debemos de sobrevivir, sino que debemos de vivir. Aquí no es de que la ley del que más puede, la ley del más fuerte. Aquí no es el instinto humano, hermano. Aquí es el Espíritu Santo el que nos guía, porque no es con espada ni con ejército, sino que es por el Espíritu. Pero gracias a Dios que este hijo pródigo volvió a la sabiduría de Dios. ¿De qué manera volvió? Mire lo que dice aquí Lucas 15:17. Impresionante todo esto. Yo he oído predicar de la parábola del hijo pródigo muchos mensajes y todos son diferentes, hermano. Yo he tenido la oportunidad de predicar algunos temas de esto y siempre hay algo diferente, ¿verdad? Y porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces dice Lucas 15:17. Entonces, volviendo en sí. Esto es lo del año del retorno, mire. El año del retorno va a ser de que, hermano, el pueblo de Dios vuelve en sí. Pero ahora le quiero decir algo. Solo quiero retroceder aquí. En realidad, ¿qué fue lo que hizo que él volviera en sí? Que había una gran hambre en aquel país. Había un gran problema
Hermano, el pueblo de Dios, óigame bien porque siento que voy a profetizar de parte de Dios hoy. El pueblo de Dios que no quiere volver a la casa de Dios, va a venir un gran problema. Se va a levantar una gran necesidad, no porque Dios sea malo, sino que Dios lo va a permitir para que los hijos que no quieren volver a la casa, para los hijos que están en rebeldía, puedan volver. Porque esta necesidad lo hizo volver a él. Si no hubiera venido esa necesidad, el hijo pródigo hasta el día de hoy anduviera perdido. Anduviera de indigente en las calles, pidiendo dinero, pidiendo comida, malgastando el dinero que, bueno, ya no tenía, ¿verdad? Pidiendo dinero, mendigando. Bendito Dios, vino esa gran necesidad. Bendito Dios que vino la prueba. Y entonces lo hizo volver en sí. Volver en sí es que recuperó la cordura. Recuperó el juicio sano en su mente. Ahí se fue la sabiduría animal y la sabiduría terrenal, se acabaron ahí, porque él volvió en sí. Y entonces empezó a razonar con la sabiduría que desciende de lo alto y dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Mire la sabiduría terrenal. Los trabajadores de mi papá tienen pan de sobra. Ok, si los trabajadores tenían pan de sobra y él era hijo, ¿cómo le iba a él en su casa? Si los trabajadores tenían de sobra, ¿él qué tenía? De mega sobra, ¿verdad? Él podía, hermano, comer faisán, caviar, ceviche, cóctel, barbacoa, birria, una carne asada. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Ah? Oh, olvídese, qué lindo, ¿ah? Un pollo asado si él quería, un cordero asado, es lo que él quería, él tenía acceso. Pero se dio cuenta que lo había perdido por la sabiduría animal y por la sabiduría terrenal. Entonces la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces mire, pues, voy a completar la profecía que acabo de decir de la gran necesidad. Entonces dice el Señor que en estos postreros días el Señor va a descender la sabiduría que viene de lo alto para que el pueblo de Dios vuelva en sí en medio de esa gran necesidad que va a haber y puedan razonar y entender que en la casa de su Padre, o sea, la iglesia, hay mucho pan, hay mucho alimento. Porque no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que procede de ¿qué? De la boca de Dios. Amén. Ok, entonces dice: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré. Entonces él estaba caído y dijo, pero mire la sabiduría de lo alto. Empieza el proceso de restauración. Entonces yo necesito reconocer mi condición, que estoy caído. Él estaba caído desde que fue abusivo con su papá. Pero ¿quién lo hacía entender eso? Si él había marcado distancia, se había ido solito. Y el que se aísla, su propio deseo busca, ¿verdad? Y contra todo consejo se encoleriza. Ahí le podían decir que estaba mal, que él se ponía enojado. Pero ahora que había venido la sabiduría celestial, él mismo se daba cuenta que estaba caído y que tenía necesidad de levantarse. Y dijo: e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. O sea que se reconoció que lo que él había hecho es que había pecado. La sabiduría terrenal, animal y diabólica, lo que quieren es que el pueblo de Dios peque, porque la paga del pecado es la muerte. Y porque el pecado aleja de Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Eso está tremendo. Imagínense que Dios nos ayude a eso. Entonces mire lo que él dice: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores.
Ok, solo quiero señalar algo del 18. He pecado, número 1, contra el cielo. Es decir, contra Dios. Y después he pecado ante ti. Entonces, mire, nosotros cuando pecamos, es cierto, pecamos ante Dios, pero también pecamos ante las personas. Entonces, si pedimos perdón, ¿a quiénes le tenemos que pedir perdón? A Dios y a las personas. ¿Por qué? Porque cuando uno peca, daña a las personas que están alrededor nuestro. Por eso de que es mi vida, no te metas en lo que no te importa, esa es sabiduría terrenal, que va a conducir al animal, y si no se detiene, a la diabólica. Entonces ya no soy digno. O sea, él dijo, yo reconozco que ya perdí el derecho de ser hijo, pero por lo menos permíteme ser de tus trabajadores, que de todos modos les va bien a ellos, ¿verdad? Y entonces mire lo que dice el versículo 20. Y entonces no solo lo dijo, sino que lo hizo. Porque la sabiduría que desciende de lo alto te ayuda a razonar, pero también te ayuda a hacer. Y entonces dijo, levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El papá ya no lo dejó seguir con quedarme con nuestros trabajadores. Inmediatamente el papá lo abrazó, ya no lo dejó hablar y le dijo a los trabajadores, vengan, báñenlo, cámbienlo, pónganle sandalias, pónganle anillo, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Entonces la sabiduría que desciende de lo alto resucita muertos espirituales. Y entonces nosotros, eso es lo que tenemos que anhelar nosotros ahora, hermano. Que el Señor nos levante, que el Señor nos resucite. Por eso es que usted, amado, amadísimo hermano, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, quiero volver a ministrar con esta sabiduría de lo alto, que está en Santiago 3:17. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna. Voy a corregir esto acá. Benigna. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Se me movió este cuadrito aquí. Muy bien. Voy otra vez acá. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, nosotros necesitamos ahorita estas 8 cosas, porque el 8 es número de reinicio. Así como el hijo pródigo necesitaba reiniciar, así nosotros necesitamos reiniciar, porque estoy seguro que a todos los que estamos aquí en algún momento nos agarró la sabiduría terrenal. Mire la mujer de Job, mire la sabiduría terrenal. ¿Todavía conservas tu integridad? Sí, le dijo Job, maldice a tu Dios y hazme el favor de morirte, porque eres una gran carga para mí, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces nosotros de alguna manera, lamentablemente hemos pecado. ¿Quiénes hemos pecado aquí lamentablemente? ¿Verdad? Entonces nos ha alcanzado la sabiduría terrenal. Entonces necesitamos un reinicio. Tú hoy tienes que ser lleno de la sabiduría celestial, para que todo lo malo que te pudo haber contaminado se vaya en el nombre de Jesús. Porque eso que te pudo haber contaminado se llama sabiduría terrenal. Y tenemos que quitarla en el nombre de Jesús. Ahora, ya llegamos a Cristo, gracias a Dios. Pero hay que seguirnos limpiando. Porque tal vez nos enseñaron a pensar de una manera que no lo era. Tal vez de niño te dijeron, si te pegan en la escuela, tú pega. Si te pegan una vez, tú pega 2 veces.
Y si la persona es más grande que tú, agarra lo que tengas en la mano y dale. Eso es sabiduría terrenal. Entonces uno creció con eso. Y uno dice, pues ya se me olvidó, pero de repente hay algún problema y se activa esa memoria histórica y agarra a la persona lo que tiene en la mano y vámonos pues. Hay que despojarnos de esas cosas. ¿Qué malas enseñanzas tenemos? Hay que despojarnos. Así que vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora y que el Señor nos llene de la sabiduría que desciende de lo alto. Póngase sobre sus pies y hoy dígale al Señor: Señor, necesito sabiduría. Necesito esa sabiduría, Señor, por favor. Porque solo así yo no puedo, papito lindo. Por eso dice, pasen adelante, por eso dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es tan generoso y nos lo da con agrado. Pidámosle sabiduría al Señor, pueblo bendito de Dios. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu inigualable amor que has tenido para con nosotros. Padre, y hoy te vengo pidiendo por tu pueblo y también por mí, Señor, que si la sabiduría terrenal ha permeado los corazones y las mentes, que si la sabiduría terrenal, Señor, ha enseñado en las mentes y en los corazones de tu pueblo, Señor, que tú puedas cancelar toda sabiduría terrenal de nuestras vidas, Señor. Y si alguien evolucionó a la sabiduría animal, papito lindo, donde ya perdió el dominio de sí mismo, donde ya hace las cosas por instinto animal, donde ya no tiene control de sí mismo, Señor, yo te pido que así como lo hiciste con el hijo pródigo, Padre, hagas volver en sí a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy que es tiempo de amores, hoy que es tiempo de otras oportunidades, hazlo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Que venga la sabiduría de lo alto y cancele todo espíritu inmundo, Señor, de locura animal, Señor. Cancele, Padre Santo, todo problema mental, todo problema emocional, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, te lo ruego. Que venga de lo alto la sabiduría sobre todos nosotros, Padre, y que rompa las ataduras, que destruya las estructuras diabólicas, que destruya las fortalezas diabólicas, Padre, que sea cancelada la sabiduría terrenal y animal, Señor, de los que son tus hijos, del pueblo que tú tienes predestinado, del remanente que tú tienes predestinado en esta ciudad y en este estado, Señor, en el nombre de Jesús. Que los padres de familia que tienen hijos que no quieren nada contigo, Señor, que tú puedas destruir la sabiduría terrenal y animal que los embarga, para que ellos, como el hijo pródigo, puedan volver a tu casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo vengo pidiendo en esta hora. Sé lleno, pueblo de Dios. Sé lleno de esta sabiduría que desciende de lo alto. Pídesela. Aprovecha estos minutos. Son poquitos estos minutos. Pídesela. Dile: dame la sabiduría, Señor. Dame la sabiduría. Dame esa sabiduría que viene de lo alto. Dámela, Señor. La necesito. Quiero la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es tu temor. Dame la sabiduría, papito lindo.
para que pueda agradarte. Libérame a través de la sabiduría. ¿Sabe? La sabiduría te va a liberar. Te va a liberar de lo animal, de lo terrenal y de lo diabólico. Pide la sabiduría, porque la sabiduría te va a liberar de cualquier artimaña del enemigo, de cualquier artimaña del diablo. Recibe la sabiduría de parte de Dios. Recibe la sabiduría de parte de Dios, que es un escudo alrededor tuyo. Es un escudo a tu vida. Es un escudo para tu familia. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Y cantémosle al Señor, digámosle que descienda la sabiduría. Dile, tu sabiduría sobre mí. Gloria sobre mí. Aleluya. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su sabiduría en mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sí, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias por este servicio, Señor, porque tu misericordia es la que nos ha traído hasta aquí, Señor. Gracias por esta palabra, te pedimos que la guardes en nuestro corazón y que nos ayudes a ponerla por obra, Señor. Que nos des de tu sabiduría celestial, que es pura, benigna, amable, Señor. Que nos ayudes a ponerla por obra, que nos enseñes, Padre. También, Señor, danos de tu amor, de tu fe, Señor, de tu misericordia para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz, con gozo y con bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Su gloria está. Gloria a Dios, quedamos despedidos. Nos vemos el día domingo con el favor de Dios. Despídase ahí de su hermano. Que el Señor le bendiga.